Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre inversión en dibujo técnico. En concreto, nos vamos a centrar en las circunferencias dobles, también llamadas circunferencias de puntos dobles o circunferencias de autoinversión. Ahí veis la circunferencia doble que está en rojo. Y vamos a aprender a hallarlas a partir de dos elementos inversos, a partir de dos circunferencias inversas entre sí, como las del ejemplo. Vamos a resolver este ejercicio en 5 casos diferentes, 5 posibilidades diferentes. La primera de ellas, cuando las dos circunferencias se cortan, tal y como podéis ver. La segunda de ellas, las dos circunferencias son exteriores y tangentes entre sí. El tercer caso va a ser cuando las circunferencias son exteriores y no tienen ningún punto en común. El cuarto caso va a ser cuando las circunferencias son interiores, como las del ejemplo, y tampoco tienen ningún punto en común. Y el quinto y último va a ser cuando las circunferencias son tangentes entre sí, estando una interior a la otra. Bien, comenzamos con el primer ejemplo. Si tenemos estas dos circunferencias inversas entre sí, la circunferencia de puntos dobles va a tener su centro en el punto de corte de las rectas tangentes exteriores a ambas, tal y como podéis ver. Una vez hallado este centro, va a ser muy sencillo dibujar la circunferencia doble, ya que va a pasar por los puntos de intersección de estas dos circunferencias, tal y como podéis ver. Así resolveremos el primer caso. Cuando las dos circunferencias son exteriores y tangentes entre sí, el centro de la circunferencia doble va a estar situado también en el punto de intersección de las rectas tangentes exteriores. Es muy similar al caso anterior. Y la circunferencia va a pasar por el punto de tangencia de estas dos circunferencias. Como veis, es un caso muy sencillo. Prácticamente se reduce a hallar esas rectas tangentes exteriores. En el tercer caso, el centro, como en los dos anteriores, va a estar situado en el punto de corte de las dos rectas tangentes exteriores. En este caso, para hallar el radio es un poquito más complejo. Tenemos que dibujar, en primer lugar, una circunferencia que sea tangente a las dos. Y desde el centro, que habíamos hallado anteriormente, hallar el segmento tangente a esa circunferencia nueva. Ese segmento tangente nos va a dar el radio de la circunferencia doble. Bien, vamos con el cuarto caso, en el que nos encontramos dos circunferencias, una de ellas interior a la otra y que no tienen ningún punto en común. Comenzaremos dibujando las dos circunferencias que van a ser tangentes a ambas. A continuación, hallaremos el eje radical que forman estas dos circunferencias, y este eje radical va a cortar a la recta unión de los centros en el que va a ser el centro de la circunferencia doble. A continuación, hallaremos el segmento tangente a una de las dos circunferencias, C2 o C3, y ese punto de tangencia me va a marcar el radio de la circunferencia doble. Este sería el caso más complejo. Por último, el quinto caso, en el que aparece una circunferencia interior a la otra siendo ambas tangentes entre sí, en este caso vamos a comenzar dibujando la circunferencia que sea tangente a ambas. Una vez hallada, dibujaremos los segmentos tangentes a esta circunferencia desde el punto de tangencia de las dos circunferencias inversas. Estos dos segmentos tangentes, si unimos sus puntos medios, van a cortar a la recta unión de los centros en el que va a ser el centro de la circunferencia doble. Una vez hallado, va a ser muy sencillo dibujar la circunferencia doble, ya que va a pasar por el punto de tangencia de las circunferencias inversas C y C'. Bien, vamos a comenzar a resolver el primer caso, el de dos circunferencias secantes inversas entre sí, C y C'. Tenemos que hallar las rectas tangentes exteriores, que nos van a dar el centro. Para hacer esto, comenzamos dibujando la recta que une sus centros. Marcamos los puntos, como veis, en las circunferencias X e Y. Vamos a restar al radio de la grande el radio de la pequeña, y con esta diferencia de radios dibujaremos una circunferencia con centro en el centro de la circunferencia grande. Así que tomamos O'1 X y ese radio lo ponemos desde el punto Y hacia adentro, obteniendo el punto Z, por donde va a pasar la circunferencia cuyo radio es la diferencia de los dos radios. Así que centro en O'1 dibujamos dicha circunferencia.
Una vez dibujada, tenemos que hallar la mediatriz del segmento O1 O'1, con la finalidad de hallar su punto medio. Así que con un radio mayor a la mitad de esa distancia entre los centros, dibujamos dos arcos por encima y por debajo de la recta R, con centro en O1. A continuación, con este mismo radio y centro en O'1, vamos a dibujar otros dos arcos que van a cortar a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz que estamos buscando. No hace falta que la dibujemos completa, marcamos ese punto medio, tal y como veis, y lo nombramos con la letra M. A continuación vamos a dibujar la circunferencia, arco capaz de 90 grados, de ese segmento que une los centros. Así que centro en M, dibujamos la circunferencia que pasa por O1 y O'1. Esta circunferencia, como veis la dibujamos, va a cortar a la circunferencia que pasaba por el punto Z, la de la diferencia de radios, en dos puntos que llamamos con las letras P y Q. A continuación, dibujamos la semirrecta desde O1 pasando por P y lo prolongamos hasta que corte a la circunferencia C. Y a continuación vamos a dibujar un radio paralelo a este en la circunferencia pequeña, pasando por O'1 también hacia arriba. Estos dos puntos de corte van a ser los dos puntos de tangencia de una de las rectas tangentes exteriores. La dibujamos. No sería necesario dibujar las dos, ya que como tenemos la recta R, donde R corta a S, ahí va a estar el punto O, centro de la circunferencia doble que estamos buscando. Una vez obtenido, es muy fácil dibujar la circunferencia, ya que, como hemos dicho antes, va a pasar por los puntos de corte de C y C', que son esos dos puntos A y B. Así que ya con una línea gruesa y en un color rojo, hacemos centro en O con el compás, ajustamos para que pase por A y B, y dibujamos la circunferencia doble. Circunferencia de autoinversión de puntos dobles que transforma C en C' y viceversa. Define esa inversión. Muy bien, ya tendríamos el primer caso completo. Bien, vamos con el segundo caso. Vamos a hallar la circunferencia doble que transforma C en C'. Como veis, esas dos circunferencias exteriores y tangentes entre sí. Vamos a tener que hallar las rectas tangentes exteriores a ambas. Comenzamos dibujando la recta R que une sus centros y marcamos, como veis, esos dos puntos en las circunferencias X e Y. A continuación tomamos el radio de la circunferencia pequeña, O'1 X, y se lo vamos a restar a la grande. Vamos a dibujar con centro en O'1 una circunferencia cuyo radio sea la resta de los radios, la diferencia. Así que el radio anterior, haciendo centro, lo transportamos haciendo centro en Y hacia adentro, tal y como veis, obteniendo un punto que llamamos con la letra Z y por donde va a pasar la circunferencia cuyo radio es la diferencia de los dos radios. Hacemos centro en O'1 y la dibujamos con radio O'1 Z, tal y como veis. A continuación, vamos a hallar el punto medio de O'1 y O'1 con una mediatriz. Así que con centro en O'1 y un radio algo mayor a la mitad de la distancia, dibujamos dos arcos por encima y por debajo de la recta R, tal y como podéis apreciar. Y a continuación, con el mismo radio y centro en O'1, dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz. Que como antes no tenemos que dibujarla completa, simplemente esos tres tramos, ya que únicamente necesitamos ese punto medio M, que va a ser centro de una circunferencia arco capaz de 90 del segmento O'1 O'1. Así que dibujamos dicha circunferencia, que va a cortar a la circunferencia que hemos dibujado antes, la de la diferencia de radios,
en los puntos P y Q. A continuación, vamos a dibujar un radio desde O'1 pasando por P hasta que corte a la circunferencia C y paralelo a este radio, otro en la circunferencia pequeña. Desde O'1 hasta que corte a C'. Esos dos puntos de corte en las circunferencias son los dos puntos de tangencia de una de las rectas tangentes exteriores. No necesitamos dibujar las dos, ya que donde esta recta tangente corte a la unión de centros R, ahí va a estar O, centro de la circunferencia doble que estamos buscando, la circunferencia doble que convierte C en C'. A continuación, como hemos dicho antes, el radio va a pasar por el punto de tangencia T de estas dos circunferencias, así que con centro en O, ya en color rojo y con una línea más gruesa, y con un radio hasta el punto T de tangencia entre C y C', ya dibujamos la circunferencia doble que estamos buscando. Ahí la tenéis, la circunferencia de autoinversión que convierte C' en C y viceversa. Ahí tendríamos el segundo caso terminado. Vamos con el tercer caso. Vamos a hallar la circunferencia doble que convierte C en C', que son dos circunferencias exteriores y que no tienen ningún punto en común. Tenemos que dibujar las rectas tangentes exteriores a ambas. Comenzamos uniendo los centros, esa recta R, que corta a las dos circunferencias en esos puntos X e Y, que nos van a servir para ajustar los radios con el compás. Tenemos que dibujar, con centro en la circunferencia grande, una circunferencia cuyo radio sea la diferencia de los dos radios. Así que tomamos el radio de la pequeña y lo ponemos con centro en Y hacia adentro, obteniendo un punto que llamamos con la letra Z y por donde va a pasar la circunferencia diferencia de radios. Con centro en O'1 y un radio hasta Z, dibujamos dicha circunferencia. El siguiente paso va a ser hallar el punto medio de O'1, O'1. Para ello, con un radio algo mayor a la mitad de dicha distancia, de dicho segmento, y con centro en O'1 dibujamos dos arcos por encima y por debajo de la recta R. A continuación, con este mismo radio y centro en O'1, vamos a dibujar otros dos arcos que van a cortar a los anteriores en dos puntos por donde pasará la mediatriz buscada. Esta mediatriz no la tenemos que dibujar completa, ya que estamos buscando únicamente el punto medio. Así que marcamos ese punto medio, lo nombramos con la letra M y dibujamos la circunferencia arco capaz de 90 grados del segmento que une los centros O'1, O'1. Así que con centro en M dibujamos esa circunferencia que pasa por esos dos centros, por O'1 y por O'1. Esa circunferencia que acabamos de dibujar corta a la diferencia de radios, a la que pasa por Z, en los puntos P y Q. A continuación, vamos a dibujar una semirrecta desde O'1 pasando por P hasta que corte a C'. Y paralelo a este radio, pasando por O'1, dibujamos otro radio en la pequeña que también va a cortar a C, en los dos puntos de tangencia T, por donde va a pasar la recta tangente exterior. Una de ellas, solo necesitamos una, que va a cortar a la recta R, en el que va a ser el centro de la circunferencia doble que estamos buscando. Bien, a continuación tenemos que dibujar una circunferencia que sea tangente a C y a C'. Para ello, desde O, dibujamos una semirrecta cualquiera que corte a las dos circunferencias. La va a cortar en 4 puntos, pues nos quedamos con los dos interiores, que son esos dos puntos A y B. Desde O'1 dibujamos una semirrecta pasando por A, y desde O'1 dibujamos una semirrecta pasando por B. Estas dos semirrectas se van a cortar en un punto O'2 que va a ser centro de una circunferencia que va a ser tangente a las dos.
Así que con centro en O sub 2 dibujamos dicha circunferencia. Hacemos centro en O sub 2, ajustamos para que pase por A y por B, que van a ser los dos puntos de tangencia, y dibujamos la circunferencia tangente a C y C'. El siguiente paso va a ser hallar el segmento tangente desde O a la circunferencia O sub 2. Así que para ello, lo primero que tenemos que hacer es hallar el punto medio entre O y O sub 2. Unimos, dibujamos ese segmento y a continuación vamos a hallar la mediatriz. Con centro en O sub 2 y un radio mayor a la mitad de la distancia, dibujamos dos arcos por debajo y por encima del segmento que los une. A continuación, con este mismo radio y centro en O, vamos a dibujar otros dos arcos. Estos dos arcos se cortan en dos puntos por donde pasa la mediatriz, que tampoco dibujamos completa, únicamente buscamos ese punto medio, que llamamos con la letra N y que va a ser centro de un arco capaz de 90 grados que pasa por O y por O sub 2. Así que con centro en N y radio N O sub 2 dibujamos esa circunferencia arco capaz de 90 que corta a la circunferencia auxiliar anterior en dos puntos de tangencia. Pues bien, cualquiera de ellos me vale, uniendo O con uno de esos puntos de tangencia, ese va a ser el radio de la circunferencia doble que estamos buscando. Así que ya con una línea gruesa en color rojo, con centro en O y un radio hasta cualquiera de los dos puntos de tangencia, dibujamos la circunferencia doble, la circunferencia de autoinversión o de puntos dobles, que convierte a C en C' y viceversa, la que define la inversión. Ahí la tendríais. Ahí tenemos el tercer caso terminado. Bien, vamos con el cuarto caso. Tenemos que hallar la circunferencia doble que convierte a C en C', que convierte a estas dos circunferencias en dos circunferencias inversas. Dibujamos primero la recta que une sus centros y marcamos, como veis, los puntos A, B, C y D. Por esos puntos van a pasar las circunferencias tangentes a ambas circunferencias, así que sus centros van a estar en los puntos medios de dichos segmentos. Vamos a hallar la mediatriz de AB y ahí estará su centro, donde corte a R. Con un radio mayor a la mitad de AB y centro en A dibujamos dos arcos y con ese mismo radio y centro en B dibujamos otros dos arcos. Estamos hallando las circunferencias que son tangentes a C y C'. Ahí va a estar el centro de la primera, en ese punto medio, ya que AB va a ser el diámetro, ese punto E va a ser el centro. Así que hacemos centro en E y dibujamos la primera de las circunferencias que son tangentes a C y C'. Ahí la tenemos. Vamos con la segunda, repitiendo la operación, ya que el diámetro de la segunda va a ser CD, así que tenemos que hallar el punto medio de dicho diámetro que va a ser el centro. Con centro en D y un radio algo mayor a la mitad de CD, dibujamos dos arcos por debajo y por encima de la recta R. A continuación, con este mismo radio y centro en C, dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz. Utilizamos esta mediatriz, no dibujamos una mediatriz completa, únicamente marcamos ese punto medio que nombramos con la letra F y que va a ser centro de la segunda circunferencia tangente a C y C'. Ahí la veis. El siguiente paso va a ser hallar el eje radical de esas dos circunferencias que acabamos de dibujar.
la que tiene centro en E y la que tiene centro en F. Para ello, como veis, marcamos un punto cualquiera que sea exterior a ambas y que esté aproximadamente a una distancia parecida de las dos. Este punto va a ser centro, o prima, va a ser centro de una circunferencia cualquiera, pero que corte a las dos circunferencias de las cuales estamos hallando el eje radical. Como veis, la dibujamos y las corta en los puntos 1, 2, 3 y 4. Pues bien, dibujamos la recta que pasa por 1 y 2, que va a ser un eje radical auxiliar, y la recta que pasa por 3 y 4. Esa recta S es la que pasa por 1 y 2, y la recta que pasa por 3 y 4 la dibujamos y la llamamos con la letra T. Bien, estos dos ejes radicales auxiliares se cortan en un punto G que va a pertenecer al eje radical que estamos buscando. Así que sabiendo que el eje radical pasa por G y es perpendicular a la unión de los centros, a EF, dibujamos ese eje radical. Pues bien, este eje radical corta a la recta R en un punto que va a ser el centro de la circunferencia doble que estamos buscando. Una vez hallado, tenemos que hallar los segmentos tangentes desde ese punto a una de las dos circunferencias tangentes, la que tiene centro en F o la que tiene centro en E. Vamos con la que tiene centro en F. Para hallar esto, lo primero que tenemos que hacer es hallar el punto medio entre O y F con otra mediatriz. Así que con centro en O y un radio mayor a la mitad, dibujamos esos dos arcos que veis por encima y por debajo de R. Y con este mismo radio y centro en F, dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz. La dibujamos, como veis, muy cerquita de C. Ese punto medio lo llamamos con la letra H. H va a ser el centro de una circunferencia, arco capaz de 90 grados, del segmento OF. Dibujamos esa circunferencia, centro en H y un radio hasta O. Dibujamos esa circunferencia que corta a la que tiene centro en F en dos puntos de tangencia. Vamos a dibujar uno de esos segmentos tangentes, no necesitamos los dos. Y una vez obtenido, la circunferencia doble tiene centro en O y pasa por ese segmento tangente. Abrimos hasta T y ya con una línea roja y más gruesa dibujamos la circunferencia. Esa es la circunferencia doble que convierte a C en C' y viceversa. Bien, ahí tenemos el cuarto caso terminado. Vamos con el quinto caso, en el que tenemos dos circunferencias tangentes, C y C', inversas entre sí, que son tangentes e interiores. C es interior a C'. Comenzamos uniendo sus centros, dibujando esa recta y prolongándola tal y como veis, la recta R. Y marcamos el punto de tangencia de las dos circunferencias y los puntos de corte de R con estas circunferencias A y B. A continuación vamos a dibujar la circunferencia tangente a ambas, cuyo diámetro va a ser AB. Así que tenemos que hallar el punto medio de este diámetro con una mediatriz, centro en A, un radio mayor a la mitad de AB. Dibujamos esos dos arcos que veis por encima y por debajo de R. Y con centro en B y el mismo radio, repetimos la operación dibujando otros dos arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por donde pasará la mediatriz buscada. No la dibujamos completa, únicamente hacemos esos tres tramos que veis. Marcamos el punto M, que va a ser centro de esa circunferencia tangente a C y C'. Centro en M, radio MA, o MB, dibujamos la circunferencia. Bien, a continuación necesitamos dibujar los segmentos tangentes desde el punto T, punto de tangencia entre C y C', a esta circunferencia que acabamos de dibujar. Así que para ello tenemos que hallar el punto medio entre M y T. Una mediatriz más
con centro en M y un radio mayor a la mitad de MT, dibujamos los dos arcos que veis por encima y por debajo de R. Y con este mismo radio y centro en T, dibujamos otros dos arcos que van a cortar a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar esa mediatriz. Muy bien. Con esa mediatriz hallamos el punto medio de MT y lo marcamos con la letra N. N va a ser centro de una circunferencia arco capaz de 90 que vamos a dibujar. Centro en M, radio MN. Dibujamos dicha circunferencia que va a cortar a la que tiene centro en M, a la tangente en A y B, a C y C', en dos puntos que van a ser los dos puntos de tangencia de esos segmentos tangentes, C y D. Vamos a dibujar los segmentos tangentes y a continuación tenemos que dibujar la recta que une los puntos medios de dichos segmentos tangentes. Tenemos que hallar la mediatriz de ellos y unirlos. También podríamos hallar una mediatriz nada más, sabiendo que esta unión va a ser perpendicular a la recta R. Vamos a hallar la mediatriz de CT, con un radio mayor a la mitad que CT y centro en C. Dibujamos dos arcos por debajo y por encima de este segmento. A continuación, con centro en T y este mismo radio, dibujamos otros dos arcos que cortan a los anteriores por dos puntos, en dos puntos, por donde pasará la mediatriz buscada. Ya dibujando esta mediatriz, sin necesidad de dibujarla completa, hallamos el punto medio de CT. Y no hace falta hallar el otro punto medio, simplemente desde este punto P y perpendicular a la recta R, dibujamos la recta que pasa por los puntos medios de estos segmentos tangentes y que corta a la recta R en un punto que es el punto O, centro de la circunferencia doble que estamos buscando. Una vez obtenido ya es muy sencillo dibujar la circunferencia doble, ya que con centro en O y radio hasta el punto T de tangencia entre C y C', ya con una línea roja y más gruesa, dibujamos la circunferencia doble. Ahí la tenéis. Esta es la circunferencia que define la inversión que transforma C en C' y viceversa. Ahí tendríamos el quinto ejemplo, el quinto caso terminado. Pues bien, esto es todo. Espero que os haya resultado útil el vídeo, que os haya gustado. Si es así, no te olvides de hacer like, de suscribirte al canal y si nos quieres apoyar, que sepas que lo puedes hacer a través de los super thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.